Corintios, vamos a mirar capítulo 2 y vamos a leer versículos 14 al 16 y también vamos a continuar en capítulo 3, versículo 1 de Primera de Corintios, capítulo 2 y capítulo 3. Primera Corintios, capítulo 2, comenzando con versículo 14. Voy a leerlo en voz alta, me siguen por favor en silencio. Dice, según Primera Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí en este pasaje, Pablo menciona tres condiciones que el hombre se encuentra. Y creo que en esta tarde vamos a encontrarnos nosotros igualmente, sea de que nos encontremos en el hombre natural, o sea de que nos encontremos en el hombre espiritual, o nos encontremos en el hombre carnal. Pero es la condición en que el hombre se encuentra. El hombre se encuentra un hombre natural, o el hombre se encuentra un hombre espiritual, o el hombre se encuentra un hombre carnal. Y es importante saber eso para entender dónde me encuentro yo en esta tarde y qué estamos dispuestos entonces de hacer y entender por qué es que me encuentro haciendo lo que hago. Todo tiene que ver en entender tu posición, donde te encuentras como un ser humano. Tres condiciones que encontramos aquí donde se encuentra el hombre. Y quiero hablarte sobre eso, tres condiciones del hombre. Tres condiciones del hombre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos en esta tarde a estudiarla, entenderla, y pedimos tu ayuda, que ilumines nuestras mentes, que nos des entendimiento para poder estudiar, para poder ver claramente la condición en que nos encontramos en esta tarde. Y ayúdanos a estar dispuestos a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Toma control de este tiempo, te necesitamos. Bendice, Espíritu Santo, me rindo en tus manos. Úsame, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder.
su amor y su poder. Pablo, tratando con la iglesia de Corintios, habían unos problemas que estaban ocurriendo en esta iglesia, y por los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia, naturalmente él estaba pensando en primer lugar, si de veras eres tú hijo de Dios, si de veras eres salvo, ¿cómo es posible que te puedas encontrar haciendo estas cosas? Es que las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintios eran cosas que tristemente el mundo estaba mirando a la iglesia y no estaba mirando a la iglesia con respeto por las cosas en que se encontraban haciendo. Y qué triste, ¿verdad? Que no nomás en el tiempo de Pablo, y no nomás en esta iglesia, la iglesia de los Corintios, ese problema existía, pero escúcheme bien, no hay ninguna iglesia que no tiene el mismo problema. No somos perfectos, pero tristemente, en no tener cuidado cómo vivimos, sí, desde es una reflexión a la iglesia donde nosotros participamos. Mucha gente a veces se fija en la manera que un cristiano vive y piensan en su mente, y eso te están enseñando en tu iglesia. Y la verdad es un insulto, es un reproche, porque la verdad, la iglesia, los cristianos, como Cristo nos ordenó, debemos de ser la luz del mundo, debemos de ser la sal de la tierra. Quiere decir que debería de haber una diferencia en nosotros. Pero tristemente a veces ocurren ciertas cosas en una iglesia donde hay un reproche, donde gente de afuera se fijan y desde correctamente están cuestionando que no eres un cristiano. Y si eres un cristiano, ¿los cristianos pueden hacer eso? Es como que el mundo entiende que aún ellos no queriendo nada que ver con el cristianismo, ellos entienden, debe de haber una diferencia. Nosotros hacemos lo que hacemos porque nosotros somos el mundo, pero ustedes son cristianos, ¿que no? Y ustedes cristianos también pueden hacer eso que nosotros hacemos en el mundo, y por supuesto la respuesta es no. Deberíamos de ser diferente. Y estaba este problema ocurriendo aquí en esta iglesia, y Pablo entonces está tratando con este problema de lo que existe en esta iglesia, la iglesia de Corintios, y aquí menciona, ¿verdad?, la condición del hombre, y miramos cómo es que el hombre a veces se encuentra, para que entendamos desde a veces nuestro comportamiento, cómo es que nos portamos, nuestra conducta, desde tiene la apariencia de posiblemente que ellos nos confundan por algo que en realidad no lo somos, pero claman o piensan eso de nosotros por lo que les damos que piensen de nosotros. Miran nuestras acciones y nuestras acciones indican, pues, entonces a lo mejor tú no eres salvo, porque mira cómo tú te portas. Así que aquí Pablo está entonces entrando a explicar cómo es que el hombre, su conducta, cómo es que el hombre se porta, ¿verdad?, siendo donde se encuentra. Así que 3 condiciones del hombre. En primer lugar, menciona aquí en capítulo 2 de Corintios y versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Es que en primer lugar, Pablo aquí está haciéndonos saber de que hay algo que él llama el hombre natural. Es que la primera condición que miramos del hombre es, Pablo le llama un hombre natural. ¿Qué significa eso, un hombre natural? Pues miramos aquí en este pasaje que un hombre natural no entiende las cosas de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Y Pablo explica la razón que el hombre natural, la razón que no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, la razón es porque para él son locura aún, y no las puede entender, porque dice se han de discernir espiritualmente. Así que un hombre natural, Pablo está diciendo, el hombre natural no puede recibir las cosas que son del Espíritu, para él son locura, no entiende, no puede recibirlas, porque la palabra de Dios, Pablo está diciendo, es espiritual. Y un hombre natural no puede recibir lo que es espiritual. Así que cuando nosotros estamos allá afuera y hablamos de la palabra de Dios a alguien allá afuera, entiéndanme bien lo que le voy a decir. El hombre natural no percibe, no tiene entendimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual. Es que hay algo que el hombre natural se encuentra en una condición. ¿Y qué es esa condición del hombre natural? Nos dice, desde Primera de Tesalonicenses, describe allí cómo es que Dios nos hizo cuerpo, espíritu y alma. Cuando el hombre pecó contra Dios, el espíritu del hombre murió. Y de esto Pablo está mencionando, es lo que es llamado el hombre natural. Un hombre natural es alguien que su espíritu, no el Espíritu Santo, el espíritu del hombre ha muerto, y ha muerto por la condición en que se encuentra por el pecado. Cuando nosotros pecamos antes de Cristo y nosotros vivíamos en pecado, nos encontrábamos hombres naturales que no tenían entendimiento de la palabra de Dios. Tratábamos de leerla, tratábamos de escucharla y no teníamos entendimiento. No la entiendo, era lo que decíamos con el resto de la gente. No entiendo la Biblia, no entiendo la palabra de Dios, no entiendo lo que está predicando, no entiendo lo que está enseñando de la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros salimos los sábados, lo que llamamos salir a ganar almas, no salimos a dar estudios bíblicos a hombres naturales, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, no tiene entendimiento. Es que algo tiene que tomar lugar primero en un hombre natural para recibir entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Su espíritu necesita nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3, allí Cristo hablando con un hombre religioso, Nicodemo, Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Así que Cristo estaba diciendo, Nicodemo, tú eres un hombre religioso, tú eres un hombre moral, tú eres un buen hombre, un hombre trabajador que ha hecho buenas cosas, pero Nicodemo, tú ahorita no puedes entender mi palabra, porque mi palabra es para los que son espirituales, y tú eres un hombre natural, tu espíritu está muerto, tu espíritu necesita de nacer de nuevo. Ese es el hombre natural. Quiere decir que tiene que venir un tiempo en la vida del hombre natural cuando se le ha presentado lo único que puede revivir su espíritu.
en Romanos capítulo 1, versículo 16, ahí menciona sobre el evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación. Así que lo único que puede revivir el espíritu del hombre natural es cuando el hombre natural recibe lo que se llama el evangelio de Cristo Jesús, que es el poder de Dios para salvación. Por eso es que cuando salimos los sábados, lo que andamos haciendo, no estamos dando nuestro testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Eso es bueno que hagas eso, pero eso no puede ayudar a un hombre natural. Y no importa que te sientes con ellos y estudies la Biblia de Génesis a Apocalipsis, ellos no tienen entendimiento de las cosas del Espíritu de Dios, no pueden entenderlas. Lo único que podemos ofrecerles es entender. No van a entender la palabra de Dios hasta que su espíritu pueda nacer de nuevo. Lo único que puede causar que su espíritu nace de nuevo es si entiende el evangelio de Cristo Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día. Cualquier persona que ponga su fe en Cristo Jesús, Cristo en ese momento revive el espíritu del hombre. Nacemos de nuevo, pasamos de ser un hombre natural y nos convertimos en un hombre espiritual. ¿Me están siguiendo? Así que en primer lugar tenemos lo que Pablo llama un hombre natural. Su espíritu aún está muerto, no ha sido revivido. Y un hombre natural cuyo espíritu está muerto no puede entender las cosas de Dios. Lo único que tenemos, que podemos ofrecerle a un hombre natural, es lo mismo que se nos ofreció a nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, y eso es el evangelio de Cristo Jesús. Allí se encuentra el poder de Dios para salvación. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Salvador personal, inmediatamente Cristo Jesús ordenó que el Espíritu Santo de Dios morara en nosotros y revivió nuestro espíritu. Salimos de ser un hombre natural y nos convirtió a un hombre espiritual. ¿Me están siguiendo? Así que tenemos en primer lugar el hombre natural. No es salvo y desde su espíritu está muerto. Su espíritu necesita ser revivido, y es la razón que el hombre natural no puede entender la palabra de Dios. Mira, si tú tratas de explicar a una persona, como Pablo le llama el hombre natural, lo que tú crees, van a pensar que tú estás loco. ¿Qué? ¿Tú vas a esa iglesia y qué? ¿Cuánto das a esa iglesia? ¿Diezmos? ¿Ofrendas? Y comienzan ellos, ¿verdad? Porque es un hombre natural. Para ellos es una locura lo que nosotros nos encontramos haciendo. Ahora, nosotros que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, no pensamos que es una locura, porque hemos pasado del hombre natural y hemos sido convertidos a un hombre espiritual. Y en segundo lugar, Pablo explica no nomás qué es un hombre natural, pero también habla en este capítulo 3, versículo 1, menciona: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como que a espirituales. Así que allí menciona, ¿verdad?, del hombre espiritual. Versículo 15 también de capítulo 2: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que menciona aquí del hombre espiritual. El hombre espiritual, somos llamados un hombre espiritual. En Efesios capítulo 1 y versículos 13 menciona lo siguiente. Déjame leértelo para guardar un poco de tiempo, pero Efesios 1:13
Desde esto ocurrió instantáneamente cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Dice versículo 13 de Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Es cuando nosotros fuimos convertidos en un hombre espiritual. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo ha revivido nuestro espíritu. Y ahora quiere decir, podemos entender las cosas de Dios. Cuando yo te estoy enseñando la palabra de Dios, el mismo Espíritu quien yo tengo en mí, tú lo tienes, y Él es el que testifica si lo que te estoy diciendo es verdad o es una mentira. Es por adentro, dice el Espíritu Santo, eso no suena bien. Eso no está en mi Biblia. Eso yo no lo mencioné. No sé de dónde agarró Él eso. Ten cuidado. Y es como una bandera roja se levanta en protección de que no seas engañado. Un hombre espiritual tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él, y Él es nuestro maestro. Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige. Así que Él mismo comienza a hacerte saber, cuidado con eso. Cuidado con eso. Diariamente el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas. Cuidado para allá, cuidado con esto, cuidado cómo tratas con esto, cuidado cómo respondes a esto, cuidado qué dices. Él sigue dirigiéndonos. Así que lo maravilloso de ser un hombre espiritual es de que cuando se está enseñando la palabra de Dios correctamente, el mismo espíritu que yo tengo está confirmando en tu espíritu, hey, esto está bueno. Y como que el Espíritu Santo dice, di amén. Y unos que tienen el Espíritu dicen amén, ¿verdad? Así que este es como que decir, estoy en acuerdo. Es lo que el amén significa. Estoy en acuerdo, yo entendí eso, amén. Eso está bueno, eso está en la Biblia, yo lo leí. Está correcto nuestro pastor. Caray, pienso yo igual como el pastor. Mira nomás, lo que él está diciendo, yo lo leí, es exactamente lo que terminé de leer esta mañana. Amén. Te emocionas porque está cayendo a hombres espirituales. Pues pastor, yo no estoy emocionado, no entiendo ni papas que estás diciendo. Posiblemente eres todavía un hombre natural que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Pero el hombre que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios fue enviado a morar en nosotros, revivió nuestro espíritu, y ahora somos nacidos de nuevo. Ahora somos un hombre espiritual, y como un hombre espiritual hay una manera que el hombre espiritual debería de portarse. Un hombre natural se puede entender la razón por qué es que viven como viven, hacen lo que hacen, son naturales. Es un hombre natural. Por supuesto que no va a hacerle caso a Dios. No puede obedecer. No sabe lo que la Biblia dice. Por eso es que se porta como se porta. Pero un hijo de Dios, alguien que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, hay una manera que nosotros, como ahora hombres espirituales, ahora debemos de vivir diferentemente. Así que ¿cómo es que el hombre espiritual debe de vivir? En primer lugar, tenemos el Espíritu Santo, quien es nuestro guía, nos enseña, nos dirige nuestros pasos. Y en segundo lugar, un hombre espiritual quien ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Noten en Romanos capítulo 12, vayan para atrás un libro, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y mire lo que dice aquí. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren para acá. El hombre espiritual entiende, cuando acepté a Cristo como Salvador personal, nací de nuevo, fui hecho una nueva criatura. Ahora soy espiritual, pero a la misma vez entiendo esto. No nomás tengo una nueva naturaleza, sino que tengo todavía aún la antigua naturaleza. Tengo las mismas mañas, tengo las mismas costumbres. Ya me acostumbré a vivir de tal manera. Tengo estos hábitos. Y ahora entiendo, como un hombre espiritual, ahora entiendo por qué es que ya no debo de hacer eso. Por qué ya no debo de hablar así. Por qué ya no debo de ir para allá. Por qué ya no debo de juntarme con estos. Ahora lo miro, ahora lo entiendo. Pero escúcheme bien, eso no te transforma, eso no te cambia automáticamente. Nomás tienes el entendimiento que como hombre espiritual ya no debo de vivir como el hombre natural. Antes hacía eso, pero ya no. Y ahora vivo como un hombre espiritual, entendiendo de que voluntariamente tengo que rendirme, tengo que aprender a sacrificar el hombre natural, sacrificar el hombre antiguo. Desde ya no quiero vivir de tal manera, así que ofrezco mi cuerpo voluntariamente, muero al hombre antiguo para poder vivir como una nueva criatura, para poder vivir adentro de la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo? Es lo que el hombre espiritual se encuentra haciendo diariamente. Usted y yo estamos en la misma lucha. Yo tengo mi propia lucha y usted tiene su propia lucha. Usted sabe con qué usted tiene que batallar. Usted sabe sus hábitos. Usted sabe qué es lo que usted trajo al mundo espiritual. Viviste antes como un hombre natural y te acostumbraste a vivir de cierta manera. Ahora eres salvo, eres hijo o hija de Dios, eres un hombre, una mujer espiritual, pero ahora en el mundo espiritual también te trajiste lo que antes hacías y ahora tienes el entendimiento. Ya no debo de hacer eso, pero todavía me gusta, todavía quiero hacerlo. ¿Qué hago? Y Cristo dice, tienes que ofrecerte voluntariamente como un holocausto. Muere al hombre antiguo para vivir en el hombre nuevo. Es la batalla que cada hombre espiritual tiene diariamente. Es nuestra batalla diariamente. Ese es un hombre espiritual quien tiene el Espíritu Santo morando en él, que tiene la nueva naturaleza, y con la nueva naturaleza también la antigua naturaleza, pero ahora tenemos el entendimiento de que ya no debo de vivir en la vida antigua, debo de morir a eso. Y un hombre espiritual entiende, ahora quiero yo vivir en obediencia a Dios, quiero obedecer a Dios. Un hombre natural no necesariamente quiere obedecer a Dios, obedece a todo lo demás, pero no obedece a Dios. Y aún el hombre espiritual tenemos dificultad en obedecer a Dios, pero sabemos ahora, como hijos de Dios, como hombre espiritual, sabemos que ahora debo de obedecer. Se me pide, se me ordena que debo de obedecer a Dios. Y el hombre espiritual se encuentra viviendo una vida en obediencia. Dice en Juan 14, 21, vayan allí por favor. Juan 14, 21. Hablamos algo en la escuela dominical sobre esto. Juan 14, 21, mire lo que dice.
Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren versículo 15. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Ahora como un hijo de Dios, ahora como un hombre espiritual, porque el Espíritu Santo mora y vive en mí, ahora en mí, como un hombre espiritual, tengo el deseo de obedecer a Dios. Yo quiero obedecer a Dios. Y no es de que nació de mí, es de que Dios puso eso en mí, cuando acepté a Cristo como Salvador personal y envió el Espíritu Santo a morar en mí y mi espíritu nació de nuevo. Ahora vivo con la naturaleza nueva y la naturaleza antigua. Tengo el Espíritu Santo en mí. Entiendo que ya no debo de andar acá, pero todavía tengo las ganas de querer hacerlo. Pero ahora también he recibido el deseo, quiero yo obedecer a Dios. Y es lo que un hombre espiritual debe de encontrarse haciendo diariamente, obedeciendo a Dios. Es lo que un hombre espiritual hace. ¿Te encuentras tú haciendo eso? ¿Quieres obedecer tú a Dios? ¿Deseas la voluntad de Dios para tu vida? ¿Deseas saber por qué es que existes? ¿Por qué Dios te hizo? ¿Deseas tú tener el hogar que Él quiere para ti? ¿El matrimonio que Él quiere para ti? ¿Deseas ser un joven que Él mira que tú deberías de ser? Ese es vivir en ese deseo de quiero yo obedecer a Dios. Ese es el hombre espiritual. Pero escúcheme bien. Es lo que el hombre espiritual sabe que debe de hacer. Pero a veces el hombre espiritual se rinde no al Espíritu Santo. A veces un hombre espiritual, un hijo de Dios, una hija de Dios, se rinde a lo carnal. Nos damos. Nos cansamos de la batalla. Esos amiguitos y esas costumbres nos gastan y pues, ¿sabes qué? Hoy no voy a ir a la iglesia, no voy a leer la Biblia, no voy a orar y no me voy a entregar a Dios. Ahora me voy a rendir a la carne. Y eres un hijo, eres una hija de Dios. Y ahora Pablo está mirando a una iglesia, la iglesia de Corintios, y está pensando, oh, oiga, ¿ustedes son salvos? Si son salvos, ¿por qué se encuentran viviendo, haciendo estas cosas? Así que Pablo ahora identifica, ¿verdad?, cómo es que somos nosotros a veces, somos un hombre natural, a veces hacemos eso porque no somos salvos. Y entiende, ¿verdad?, de que es el hombre espiritual, alguien cuyo espíritu fue revivido por el Espíritu Santo. Y ahora entendemos, ¿verdad?, la naturaleza nueva, la naturaleza antigua, la batalla que existe. No queremos obedecer la naturaleza antigua, queremos vivir en obediencia a Dios, pero nos encontramos que a veces como cristianos nos rendimos a la carne. Y menciona eso sobre un hombre carnal. Y hay cristianos en iglesias que se han convertido en cristianos carnales. Y no estoy hablando que te gusta la carne asada. Estoy hablando de que nos gusta el pecado. No queremos soltar el pecado. Tenemos nuestros pecaditos escondidos, donde no puede ver mamá, no puede ver papá, donde no puede ver el esposo, la esposa. Son nuestros pecados en secreto y te tienen agarrado y no estás viviendo la vida espiritual que Dios sabe que deberías de estar disfrutando, una vida abundante.
Y nos hacemos miserables porque nos estamos rindiendo a la carne. Y déjame explicarte cómo es el hombre carnal. En primer lugar, el hombre carnal se rinde a la carne. Quiere decir que paras, te cansas de pelear contra la carne. La batalla es diaria. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, sabemos que batallamos diariamente contra la carne. Y cuando ya no estamos peleando contra la carne es porque ya nos rendimos a la carne. Estamos entregados. Tiramos la toalla. ¿Ya para qué? Ya la regué. Pues ya de una vez me voy a dar un clavazo. Me voy profundamente. Nos rendimos, nos damos a la carne. Esa batalla la encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Mira lo que dice. Gálatas 5. (16 al 21) dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No te rindas. Hombre espiritual, no te rindas. Andad en el Espíritu, no des satisfacción a los deseos de la carne. No te dejes. Sigue peleando, sigue batallando, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que hay ese pleito, esa batalla en cada hombre espiritual. Existe desde la vida antigua los deseos de la carne, y como cristianos, como hijos de Dios, a veces nos cansamos de pelear contra la carne y te rindes a la carne. Y miren para acá, por eso es que ahora te miras como alguien que no es salvo. Te miras como un hombre natural. Vienes a la iglesia, pero en la iglesia aún cristianos notan una diferencia en ti. Cómo te vistes, cómo caminas, cómo hablas, de qué hablas. Comienzas a tener el comportamiento de un hombre natural. Y los hombres espirituales estamos diciendo: oye, ¿por qué hablas así? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué hablas esas cosas? Esta es una iglesia, esta es la iglesia de Dios, somos cristianos aquí. ¿Por qué te estás portando de tal manera? Así que Pablo estaba notando y mirando la iglesia de los Corintios, y miraba a cristianos que estaban viviendo como un hombre natural. Y él estaba pensando: oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Son o no son cristianos? ¿Son o no son salvos? Después dice: oh, ya entiendo qué está pasando. Se están rindiendo a la carne, se han dado. No te des, tienes que pelear. No te rindas. No te rindas. Es como tap, ¿verdad? Don't tap out, man. Como dicen los cholos: no sea chavala, échale ganas, no se raje. Los de Jalisco, ¿verdad? Es que no se rajen. No sé qué dicen los de Monterrey. ¿Qué dicen los de Monterrey? No se raje también. Y de este número 2, no deberíamos de darnos a la carne, ¿verdad? Pero hay cristianos que sí se han dado a la carne, y miren lo que toma lugar. En Proverbios 28:13, déjame leértelo. Dice lo siguiente: Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que el hombre carnal se rinde a la carne y comienza a caminar una vida en pecado. Vivimos en pecado. Así que nuestras acciones, aparte
de la realidad de que somos hijos de Dios salvos, nos estamos portando ahora no diferente que un hombre natural, viviendo en pecado. Ya no te molesta el pecado. Lo que te molesta es oír predicadores predicar en contra de tu pecado. Sales de aquí ofendido. Oye, ¿quién se cree ese pastor? Te ofendes de que predique en contra del pecado y te vas enojado, enojada, corajudo, corajuda, en huelga. Pues ya no voy a regresar para atrás. Es lo que tu pecado te está causando. Y eres un hijo, eres una hija de Dios. Es que te vas al mundo, caminas en el mundo, eres un hijo, eres una hija de Dios, pero el mundo te confunde como uno de ellos. Porque no mira el mundo qué eres. Lo que el mundo mira, las acciones, y las acciones que miran son iguales a lo que ellos hacen. Es que ellos ni siquiera saben que tú eres un hijo, que eres una hija de Dios. Es un hombre carnal, donde no hay diferencia en la manera que está viviendo. Lo único que es diferente es de que no hay duda que aceptaste a Cristo como Salvador personal. Ese es el hombre carnal. Y escúcheme bien lo último que le voy a decir sobre el hombre carnal. El hombre carnal no nomás anda en pecado, pero el hombre carnal no puede agradar a Dios. El hombre carnal, como estás viviendo en pecado, completamente dado al pecado, andas en el mundo y no te importa de que el mundo te acepta como uno de ellos. El mundo piensa que tú eres uno de ellos. El mundo a mí no me recibe. El mundo a mí no me invita a las fiestas. El mundo a mí no me ofrece una botella de tequila. El mundo no me va a regalar para Navidad una botella de licor. Porque el mundo mira cómo es que yo me porto, cómo es que yo vivo, y el mundo mira que hay una diferencia. Miran de que soy un cristiano, soy un hijo de Dios, y miran, Él vive diferente que nosotros vivimos, y no se trata de que estoy juzgando a ellos, es de que hay una diferencia. Pero hay cristianos que se han convertido carnales porque se dieron a la carne, viven en pecado y ahora viven de tal manera que aún el mundo piensa que tú eres como ellos. Y viviendo de tal manera es imposible que tú puedas agradar a Dios. No puedes. Es imposible. Dice en Romanos capítulo 8. Vayan allí, por favor, Romanos capítulo 8 y versículos 6 al 8. Mire lo que dice. Romanos 8, 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escúchame bien, ocuparte, hombre espiritual, ocuparte en el Espíritu es vida y paz. Escúchame bien, si tú eres hijo o hija de Dios. El mundo piensa que tú ni siquiera eres cristiano porque te miran igual como ellos. Pero lo que el mundo no sabe, que tú bien sabes, es esto. Al mundo no le importa cómo ellos viven. Tú vives diariamente atormentado sabiendo que no deberías hacer lo que estás haciendo. No hay paz. Ellos están bien tranquilos. Tú no. Porque tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y estás confundiendo odiar el cristianismo por la manera que te sientes en vez de odiar tu pecado.
Y corres más y más lejos de Dios pensando que ese va a ser la solución y te haces más y más miserable. Lo que tienes que aceptar es, hay un hombre natural, su espíritu está muerto, hay un hombre espiritual que ha aceptado a Cristo como Salvador personal y sabe que debemos de vivir en obediencia, pero como cristianos podemos ponernos desobedientes y darnos a la carne y al pecado y hacer nuestras vidas cristianas miserables. Y nos hacemos más miserables sabiendo esto, mira, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? No pueden agradar a Dios. Así que te conviertes o haces a Dios tu enemigo. Hay cristianos que están viviendo vidas miserables porque han convertido a Dios tu enemigo. Y Dios está diciendo, oye mi hijo, oye mi hija, eres un cristiano. No eres un hombre natural. Eres un hijo mío. Te salvé. Eres espiritual. Y el problema no soy yo. El problema eres tú. Como espiritual deberías de vivir en obediencia, pero te has dado a la carne. Has aceptado vivir en pecado y estás convirtiendo tu vida cristiana en un hombre espiritual. Te has convertido, no tienes paz, no disfrutas tu vida y estás echándome a mí toda la culpa cuando tú eres mi hijo, tú eres mi hija, el culpable. ¿Cómo te sientes? Tú eres. ¿Por qué no paras de hacer eso? ¿Y por qué no decides esta tarde? Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Me estoy haciendo a mí mismo miserable. No hay nada que tú puedas cambiar de eso. Si eres espiritual, escúcheme bien, no hay nada que puede cambiar eso. Ya perteneces a Cristo. Él no te va a soltar. Le perteneces a Él. Lo único que sí puedes hacer perteneciendo a Él es vivir una vida en esta tierra bien miserable. Y lo triste de eso es de que no nomás puedes vivir una vida miserable, pero puedes hacer con quien te casas miserable. Y no nomás vivir miserable y hacer con quien te casas miserable, pero hacer tus hijos miserables. Y que tus hijos odien y desprecien y no quieran nada que ver con Dios, y hacer tu vida por eternidad miserable, de que mandaste a tus propios hijos al infierno por simplemente darte a la carne. ¿Por qué no decides? Voy a pelear. Voy a pelear. Voy a pedirle que Dios me perdone. ¿Qué ando haciendo allá? Yo soy un hombre espiritual. ¿Qué ando haciendo siendo carnal? ¿Qué ando haciendo pretendiendo como que soy del mundo? No soy del mundo, soy salvo, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Debo de vivir diferentemente. Y mira cómo ando, ni siquiera se pueden dar cuenta que yo pertenezco a Cristo, porque me miro como el mundo. Mira nomás, es mi culpa. No es la culpa de Dios que tú no te miras como un cristiano. Es tu culpa por darte a la carne, por no tener el valor de decir, voy a hacer mi cristianismo contar. Voy a rendirme diariamente a la voluntad de Dios. Voy a rendirme al Espíritu Santo. Y tengo que batallar el resto de mi vida hasta que Cristo venga. Pero lo voy a hacer para tener esa paz, para tener la paz de Dios, para que tenga un dulce matrimonio, tenga una dulce familia, para que aprenda a vivir en esta tierra más que victorioso, saber cómo tener la victoria y no andar de derrota, de victoria a victoria. Pero eso todo tiene que ver con usted. No le eche la culpa a Dios. ¿Dónde te encuentras?
esta tarde? ¿Un hombre natural? ¿Un hombre espiritual? ¿O un hombre carnal? ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no decides en esta tarde, vamos a arreglar este asunto hoy? Me he rendido, me he dado a la carne y me está costando, me está afectando. Estoy afectando a mi familia, estoy afectando mi matrimonio, estoy afectando a mis hijos, estoy afectando mi ministerio. No tengo yo desde la influencia que debería de tener, porque me estoy mirando más y más como el mundo, en vez de que el mundo note más y más una gran diferencia. Y nunca esa diferencia es para que nosotros pensemos que somos mejores. Siempre la diferencia es para ganar el respeto de ellos, para que cuando ellos se encuentran en necesidad, nos encuentren ahí más que listos para ayudarles. Pero tú nunca podrás ayudar a alguien en necesidad si estás bien envuelto con ellos en el pecado. ¿Cómo tú vas a poder ayudarles? Serás como un Lot. La ciudad de Sodoma iba a ser destruida. Y los ángeles dijeron, ve y convence a tus hijas y yernos que salguemos. Y fue a tratar de convencerlos y ellos lo miraron a Lot como uno que estaba burlándose, como un chiste. Se rieron de él. No lo tomaron serio. La ciudad fue destruida, pero no más tristemente fue destruida. Sus yernos e hijas y nietos fueron destruidos. ¿Por qué? Un hombre espiritual que se dio a la carne, se entregó al pecado y perdió toda influencia. Oh, te ruego, no permites que eso ocurra en ti, porque van a ser muchos que serán afectados tristemente por no ser un cristiano que decide, yo voy a vivir en obediencia a mi Dios, ser diferente. Vamos a orar. Nadie mirando.